Este día vamos a tener una conferencia de prensa con dos principales agrupamientos que hemos convenido hacer una serie de acciones en unidad, como son en principio esta conferencia de prensa. Posteriormente vamos a hablar acerca de las siguientes actividades que vamos a ir desarrollando en el transcurso de la semana en torno a la problemática que enfrenta la cooperativa del bosque y otros sectores que están siendo despojados de sus tierras en nuestro país. En la mesa nos acompaña una representación, en este caso, en este orden, nos acompaña Emerson de COFOA, el profesor Paz Narváez de la Universidad de El Salvador y por el bloque de Resistencia y Rebeldía Popular. Igualmente la compañera Marisela nos acompaña en representación del bloque, quien va a tener la lectura del comunicado del compañero Carlos Flores del Foro del Agua. Posteriormente tenemos a la compañera Morena Murillo por el Foro de Salud, Silvia Navarrete por el sindicato Citra Salud, y que ambas son parte del movimiento por la defensa de los derechos de la clase trabajadora. Nos acompaña Keila por la representación de la Asamblea Feminista y la compañera Ingrid Escobar por representación del Socorro Jurídico Humanitario. Entonces vamos a tener en primer lugar la participación de los compañeros y compañeras quienes nos acompañan en la mesa, y posteriormente abrimos los espacios a las preguntas que ustedes tengan. Bueno, tengan buenos días. Esta conferencia de prensa es, entre otras cosas, para pronunciarnos por los hechos violentos que protagonizara la Unidad de Mantenimiento del Orden y la Policía Militar el día 12 de mayo, ¿verdad?, donde sin ninguna justificación reprimió a más de 150 personas, principalmente niñas, niños y personas de la tercera edad, que habían venido realizando una serie de actividades pacíficas, ¿verdad?, pacíficas para exponer el grave problema que enfrentan al estar condenados al desalojo el día 22 de mayo, ¿verdad? Esta situación obligó a las familias a pronunciarse públicamente, y con la esperanza de que el presidente Bukele la viera en la calle, se movilizaron desde su comunidad desde el viernes, el domingo y el lunes. Viernes, que era 9 de mayo, el domingo 11 y el lunes 12, ¿verdad? Se movilizaron por sus propios medios, ¿verdad?, haciendo su propio colorido, ¿verdad?, pidiendo a Nayib Bukele que les escuchara, que les hiciera justicia, ¿verdad?, porque habían sido en un proceso desafortunado para la comunidad, habían sido estafados y un personaje les había quitado la tierra, de manera legal puede ser, ¿verdad?, de manera legal, porque las leyes sirven siempre a quien puede pagar a los abogados, y las comunidades casi siempre pagan abogados y los abogados terminan robándole a la comunidad, ¿verdad? Esa es la desafortunada historia de la cooperativa El Bosque. Entonces, sí, el juzgado de lo laboral de Santa Tecla les condenó a que le entregaran la tierra a Luis Palomo. Legalmente, dice un tuit de Nayib Bukele, legalmente dice, fueron vencidos en juicio, ¿verdad? La gente fue a pronunciarse, a pedirle auxilio, a pedirle que las escuchara, porque esas 300 familias tienen confianza en él. Es que la gente en El Salvador hasta ahora tiene confianza en él. Es un grave error que la gente ha cometido, quizás, ¿verdad? La historia va a evaluar al presidente por eso, pues, ¿verdad? Entonces, durante estas 3 jornadas que se mantuvo la gente, y que algunas organizaciones acompañamos, ¿verdad?, para que garantizar que el derecho de la gente se respetara, ¿verdad?, durante estas 3 jornadas hubo un diálogo fluido y constante con la Policía Nacional Civil. Ellos establecieron normas que la gente no debería incumplir, y la gente las siguió al pie de la letra, incluso con el tema de la basura. La gente era muy estricta en que ni siquiera una basura podía dejarse tirada
fuera de los contenedores que ellos mismos habían establecido. Entonces, digo esto porque en ningún momento hubo ninguna provocación a los agentes de la PNC. En ningún momento hubo ninguna provocación a los militares que custodian el territorio por estar cercana, ¿verdad? Cercana no sabemos a cuánto, la residencia de Nayib Bukele. Ninguna acto de provocación de la gente. Eso está registrado en imágenes, en videos, que diferentes personas y que la cooperativa iba subiendo en el transcurso de las jornadas, ¿verdad? Esto es lo que antecedió al día 12 de mayo, cuando la gente a las 5:30 de la mañana que venía subiendo a continuar con su actividad, ya el 12 de mayo ya encontró en el camino un retén de la policía que los detuvieron y les impusieron multas porque venían en transportes que no tenían permiso de transportar personas, ¿ya? Les quitaron las placas, impusieron multas de $150 a cada transporte y les amenazaron en que si continuaban con el viaje iban a remitirles los vehículos. Esto obligó a la gente a caminar cerca de 4 kilómetros, por eso, ¿verdad? Ya el día comenzaba mal y cuando se iba acercando la noche, la gente seguía en la actividad porque no encontraba transporte que la llevara a su casa. No encontraba transporte, porque los policías habían sido claros que no podían transportar personas, ni siquiera los buses de la comunidad querían subir gente en ese punto, ¿verdad? Entonces la gente estaba siendo obligada a quedarse en el sitio, ¿verdad? Cuando en la noche empezó un proceso de negociación con la policía para mover a las personas, pero ese proceso solo era un ardid de la policía para capturar a los liderazgos y callar la exigencia de la gente por ser escuchada por Nayib Bukele, ¿verdad? Hasta ese momento, ese proceso de negociación fue el que terminó en esa provocación de la Unidad de Mantenimiento del Orden, que acabó reprimiendo a estas 150 personas y que acabó con la captura de don Ángel, que es el presidente de la cooperativa, ¿verdad? Y es pastor de la iglesia LIM en la comunidad El Triunfo, que son los territorios de la cooperativa El Bosque, ese mismo día 12, y el día de ayer en la mañana, ¿verdad? Con la captura de Alejandro Enríquez, miembro del Foro del Agua y asesor legal de la cooperativa, ¿verdad? Ambos han sido detenidos en un proceso que no tiene parangón, ¿verdad? Pero que hasta ahora lo que se conoce es que es por los delitos de desórdenes públicos, ¿verdad? Los desórdenes públicos que causó la gente cuando estaba siendo reprimida. Por favor, ¿verdad? Esto es una cuestión que no solo no tiene justificación legal, sino que hasta mencionarlo te da como dolor solo de mencionar que la gente causa desórdenes públicos por decir que no la tiren a la calle. Por favor, Nayib Bukele, ¿verdad? Hasta ahora se ha dicho que la cooperativa no es propietaria, que es gente que está usurpando. Eso no es cierto, ¿verdad? La cooperativa fue víctima de este señor, Luis Palomo, de acuerdo a declaraciones de la gente. Entre el año 2001 y 2006 fue administrador de la cooperativa y tomó de la cooperativa, de las 800 y fracción de manzanas de la cooperativa, todo lo que pudo, ¿verdad? Madera, alquiló la tierra, les cobró por una parcelación y les obligó a firmar a los directivos 2 pagarés por un valor de $131,000, ¿verdad? $131,000, 2 pagarés. Cuando hubo cambio de directiva, despidieron a Palomo en el 2006, ¿verdad? Y él se llevó toda la documentación legal de la cooperativa y se llevó los pagarés, los cuales en el 2008 sirvieron para que él
iniciara un juicio ejecutivo mercantil contra esta pobre gente, ¿verdad?, que en el año 2017 devino en que el juzgado de lo laboral de Santa Tecla condenara a la cooperativa a pagarle por esos $131,000 que tenían los pagarés. Le condenó a pagarle $856,000 en concepto de capital, interés ordinario, interés moratorio y costas procesales. Hasta ahora, a la cooperativa se le han quitado 288 manzanas, ¿verdad?, y solo se ha abonado con esas 288 manzanas de tierra, que incluye el sitio de las viviendas y los territorios más productivos de la cooperativa, solo se ha abonado $246,000, es decir, menos de 1/3 de la deuda total que tiene esta pobre gente con este señor, ¿verdad? Esta es la angustia de la cooperativa El Bosque. A este paso, la cooperativa y esta gente va a perder hasta el último tetunte que hay en el Cantón El Triunfo, ¿verdad? Esa es la petición de justicia que hace la gente de la cooperativa. La gente de la cooperativa no sale a Las Palmas, no sale a ese redondel, no sale a estarse todo el día aguantando hambre, no, pero asoleándose y perdiendo su tiempo porque es haragana y vaga. La gente salía con la firme convicción de que Bukele iba a hacer justicia, porque hasta ahora su discurso ha sido justiciero para los empobrecidos, pero quizás se equivocaron, ¿verdad? Frente a esto, el movimiento social organizado, ¿verdad?, en el MST y en el bloque de resistencia y rebeldía popular, exigimos la libertad de Alejandro Enríquez, cuya único delito es interesarse por la causa de los empobrecidos de este país, porque no es solo asesor de la cooperativa El Bosque, él ha asesorado a más de 100 juntas de agua y a otras 50 comunidades que, igual que El Bosque, enfrentan violaciones de sus derechos. Exigimos la libertad de Alejandro y exigimos la libertad de don Ángel para que en este país comience a hacerse justicia. ¡Libertad para Alejandro! ¡Libertad! ¡Libertad para los líderes de la cooperativa El Bosque! ¡Libertad! Bueno, dejo a compañeras y compañeros. Sí. Muy buenos días y muchas gracias por la cobertura. También queremos decir, aparte de la exigencia de la libertad del compañero Alejandro Enríquez y don Ángel Pérez, que es el presidente de la cooperativa El Bosque y también pastor de la comunidad, aparte tiene otras funciones como el garantizar el acceso al agua de la comunidad. Nosotros queremos decir algunas cuestiones, ¿verdad? La comunidad es la que ha sido engañada, pero ha sido engañada por Bukele. Es decir, porque la comunidad tiene esperanza en que Bukele va a resolver este problema, pero en lugar de darle una respuesta a favor de la comunidad, lo que hace es mandar a los policías militares, a la Fuerza Armada, a reprimirlos, a la humo. Entonces, quien es engañado a la comunidad es el mismo presidente Bukele. Lo otro es, la comunidad en ningún momento hizo un acto violento o de conflicto. Como bien decían, la mayoría de ellos están en la feligresía de la iglesia y tratan de dialogar, tratan de sentar un precedente de buscar una negociación para no perder sus tierras, ¿verdad? Sin embargo, nadie les abre la puerta. Mandaron cartas al presidente, mandaron mensajes con personas allegadas a ella, pero nunca se les resolvió, nunca se les escuchó. Sin embargo, ahí está la respuesta que se le da a una comunidad que está garantizando su derecho a su territorio, a su vivienda, a su vida, a su salud y a su educación en su comunidad. Y lo otro punto que sí queremos abordar como movimiento es la represalia que toma en contra de aquellas organizaciones que están acompañando la lucha de las comunidades. Y específicamente
la captura del compañero Alejandro Enrique es una muestra de querer callar a las organizaciones que acompañamos esa lucha por los derechos de las comunidades y de sus territorios. Entonces, a partir de eso, ayer, como es su costumbre, mando un Twitter amenazando que va a volver a retomar la ley de agentes extranjeros. Esa ley ya la metió en el 2021, queriendo amenazar a las organizaciones. Le queremos decir a Bukele que no tenemos miedo, las organizaciones no gubernamentales no tenemos miedo que ponga esa ley de agentes extranjeros. Para empezar, debe de saber que las ONG están haciendo el trabajo que él y su incapacidad y su corrupción no permite hacer en las comunidades. Es él el que le ha quitado a las alcaldías, es él que le ha quitado a los ministerios presupuestos, personales, insumos para que no garanticen los servicios y los derechos a las comunidades. Y son las ONG que en alguna medida están trabajando y gestionando agua, alimentos, salud, la no violencia contra la mujer, apoyo a las comunidades en la agricultura. Son las ONG las que están garantizando eso a partir de que él les quita los presupuestos a la alcaldía y hoy quiere aniquilar a las ONG. Entonces, la situación no se vuelve difícil para las ONG ni para los que trabajan en las ONG, es para las comunidades que no les va a llegar ni siquiera los presupuestos ni los recursos del Estado, ni tampoco de los que se pueden traer del extranjero. Entonces quiere resolver un problema generando mayor problema. Es lo mismo que ha hecho en Los Chorros, que crearon un viaducto y ha creado un caos total en este país, ¿verdad? Y así cada problema que quiere resolver hace mayor el problema. Entonces, con esta ley igual la ONG no tiene miedo. Si él quiere resolver con la plata del 30% que quiere quitarles a la ONG la problemática del territorio o la problemática del desalojo, no lo va a lograr porque tiene intereses mezquinos, tiene intereses economicistas que no alcanza de saciarle su ansiedad de enriquecimiento de esos grupos de poder. Entonces no le va a ajustar ese dinero. Lo otro, queremos decirle que si impone la ley de agentes extranjeros, está poniendo multas de $10,000, de ponerles a las ONG que no cumplen y también de quitarles las personerías jurídicas. Lo que quiere es, destruir a las ONG que están en alguna medida acompañando a las comunidades y resolviendo problemáticas de las comunidades. Así es que también demandamos a Nayib Bukele que deje de manipular a la gente con esas narrativas que ya nadie le cree. Entonces cada vez se está inventando una y otra para resolver problemáticas que no logra resolver ni tampoco dar explicaciones. Ahí tiene lo del problema de Los Chorros con su gente incompetente, incapaz y corrupta, que por eso está esa situación. Y ahí también está el problema de Panamá, que no ha logrado resolver ni dar explicación, y otros muchos problemas. Si quiere quitar el 30% a las ONG, igual que les quite los del Bitcoin, si ahí han ganado un montón, o asigne del Bitcoin que ha ganado dinero para resolver las problemáticas de la gente, o le quite impuestos a la riqueza de los poderosos de este país, tiene de dónde agarrar, sí, pero quiere atacar a quien está defendiendo los derechos de las comunidades, solamente. La tierra no se vende, se cuida y se defiende. Bueno, buenos días. Marisela Ramírez, del Bloque de Resistencia y Rebeldía Popular. Yo creo que esta actividad es un acto contundente de todas las expresiones del movimiento social y popular salvadoreño para poder mandar un mensaje hacia el presidente que intenta criminalizar la protesta social, una protesta que es provocada por su mala gestión. Ya lo decían anteriormente mis antecesoras y antecesores, que esta situación que ahora estamos viviendo no es nada más que el resultado de las políticas de muerte y de persecución que el gobierno de facto está implementando. Por lo tanto, nosotras y nosotros reafirmamos el compromiso. Esta cuestión no se va a resolver, él no puede meter preso a todo el mundo, no le van a alcanzar las cárceles, porque aquí los problemas del pueblo se están agudizando, porque aquí cada vez aumenta la pobreza, aumentan los problemas de salud, aumentan los problemas en educación, los despidos. Estamos entrando en un momento en donde el pueblo está en crisis y el gobierno no está haciendo nada
por resolver las necesidades básicas de su pueblo. Por lo tanto, acá el gobierno quiere poner una etiqueta que nosotros estamos engañando a la gente. ¿Quién engaña? ¿Quién manipula? Es él. Es él a través de la comunicación falsa que difunde a través de sus medios. Es el pueblo el que está tomando conciencia y no encuentra otra alternativa que responder a la violencia estatal con protestas pacíficas y que él mismo está reprimiendo. Queremos decir que todo este proceso de represión que está llevando a cabo el gobierno es a partir también de una política de reconcentración de las tierras. Esta no es la primera experiencia. Ya tenemos el caso de la Floresta, en el cual también han sido criminalizadas la comunidad que no tiene a dónde vivir. También han sido criminalizados otros defensores de derechos humanos, como Ivania Cruz, Rudy Joya, y lo más preocupante, el encarcelamiento de Fidel Zavala, que además fue testigo de torturas en los centros penitenciarios de este gobierno. Por lo tanto, nosotros y nosotras consideramos que estas medidas no van más que orientadas para tratar de callar las voces que claman justicia, que claman paz por el pueblo salvadoreño. Queremos decir también en esta y dejar por sentado que el único agresor en contra del pueblo salvadoreño es el gobierno de facto. Él ha sustituido la violencia pandilleril por la violencia del Estado. Ha tirado atrás los acuerdos de paz que costaron vidas humanas en este país. Como ahora resulta que hay policía militar. Ahora resulta que las víctimas están siendo revictimizadas por el gobierno. Y además las trata de ningunear diciendo que pueden ser manipulables. Cuando el pueblo lo que está suplicando es justicia por sus propias tierras. Reafirmamos el compromiso, nos vamos a mantener en las calles. Ninguna medida, ninguna aprobación de la ley va a hacer que el pueblo se calle, porque el presidente piensa que esto es una medida que va a atacar únicamente a las organizaciones, y se equivoca, porque el pueblo es el que está tomando conciencia y se está organizando para defender lo que es de ellas y de ellos. Por lo tanto, reafirmamos esta idea de que ninguna medida autoritaria, ni la persecución política, ni cualquier otra acción por parte del gobierno va a hacer callar el clamo del pueblo por la paz y la justicia. ¡Que viva el pueblo organizado! ¡Que viva! ¡Que viva la organización! ¡Viva se lo llevaron! ¡Viva lo queremos! La tierra no se vende. ¡Se cuida y se defiende! Silvia Navarrete. Sí, este día el Movimiento para la Defensa de los Derechos de la Clase Trabajadora y el Bloque Popular de Resistencia, como muestra de unidad de las dos agrupaciones más grandes de nuestro país, de defensores de derechos humanos, damos esta conferencia de prensa de manera conjunta para hacer llegar este mensaje tanto al señor Bukele como a la población salvadoreña, debido a que se está haciendo una gran propaganda en contra de las personas afectadas, de las comunidades y especialmente de la cooperativa El Bosque, en donde resultan afectadas más de 300 familias que se quedan sin hogar, se quedan sin sus medios para sobrevivir, sin sus tierras para sembrar sus cultivos, y además de eso, los niños y las niñas están sin poder recibir la educación debido a toda esta situación que se está dando en las comunidades en donde están siendo amedrentadas por las autoridades de este país, especialmente por los agentes de la UMO, de la policía militar y de todos los cuerpos de seguridad que se le ocurra al señor Bukele enviar para amedrentar a la población. Sí queremos dejar bien claro el mensaje que todas estas organizaciones acá presentes vamos a continuar apoyando la lucha de las comunidades, porque la tierra no es del gobierno ni es de los ricos de este país. La tierra es para quienes las trabajan, para quienes producen. No vamos a permitir que todas estas personas queden en el abandono. No se les ofrece ninguna otra oportunidad, simplemente los lanzan a la calle sin importar que ahí hay personas de la tercera edad,
hay mujeres, hay niños, incluso recién nacidos. ¿Y cómo es posible que este gobierno haya impulsado una ley para protección de los adultos mayores, para protección de los niños, cuando realmente están violentando todos los derechos humanos de la población salvadoreña, especialmente en las áreas rurales que son de interés económico para ellos? Por lo tanto, vamos a continuar haciendo todo este tipo de actividades para seguir apoyando a las comunidades, para defender el derecho a la tierra, para defender el derecho a la educación, a la salud, el derecho a la vida, porque cuando estos señores les arrebatan sus tierras, les arrebatan sus viviendas, les arrebatan todos estos derechos a las personas, están condenándolos a muerte. Y esta es una obligación de todo el pueblo salvadoreño, porque ahora son ellos, mañana podemos ser nosotros. Recordemos que hay una ley que nos puede expropiar incluso las casas donde nosotros vivimos si a este señor se le ocurre. Así es que nosotros por eso llamamos a la unidad a todas las organizaciones que aún no se suman a este esfuerzo, para que sigamos adelante, para que apoyemos esta lucha, porque esta lucha es de todos, esta lucha es del pueblo salvadoreño en general. ¡Viva la clase trabajadora! ¡Viva! ¡Toda la lucha! ¡Una misma ruta! ¡Toda la lucha! ¡Una misma ruta! ¡Viva Salvador! ¡Viva! ¡Libertad para los inocentes secuestrados por Bukele! ¡Libertad! ¡La tierra no se vende! ¡Se cuida y se defiende! ¡Fuera Bukele! ¡Fuera! ¡Fuera dictador! ¡Fuera! ¡Fuera corrupto! ¡Fuera! Rafael Paz Narváez, Bloque de Resistencia y Rebeldía Popular, Movimiento Universitario de Pensamiento Crítico. Queremos señalar algunos aspectos clave de este momento. Como es costumbre, la presidencia de facto, y decimos presidencia de facto porque está ejerciendo ese cargo a partir de un fraude constitucional respaldado por una asamblea legislativa que ha resultado también a partir de un fraude electoral. Como personas ciudadanas de este pueblo y de esta nación, no podemos dejar de destacar el hecho de que estamos frente a un gobierno ilegítimo, inconstitucional, y que hay que juzgar sus acciones empezando desde ese parámetro. Como es costumbre utilizar este gobierno las redes sociales para dar anuncios a la nación, en último momento ha sacado este tweet, este X, ¿verdad? Esta post en redes sociales, en el cual critica que defensores ambientales como Alejandro Enríquez, defensores de los derechos humanos como el maestro Alejandro Enríquez, graduado con honores en universidades de México, que ha tenido el respaldo de todos sus compañeros y compañeras académicas de estas universidades que internacionalmente están levantando una campaña exigiendo la libertad de Alejandro Enríquez. Además, ha apresado a dirigentes populares de las cooperativas de tierra. En este tuit dice que ha apresado a estas personas por estar contra el gobierno y por estar manipuladas. Este gobierno no es primera vez que promueve un desalojo y un despojo de tierras contra las clases populares. Podemos contar el caso de La Floresta, donde también se ha apresado a compañeros como Fidel Zavala de manera de la más injusta posible. Se ha apresado a dirigentes comunitarios y habitantes de La Floresta. Podemos mencionar el caso del desalojo de la cooperativa de los habitantes de Bendición de Jacob. Podemos mencionar el caso de la expropiación de tierras por el SECOT, de la construcción del SECOT que está contaminando gravemente las comunidades aledañas. Podemos mencionar los desalojos por el aeropuerto del Pacífico.
podemos mencionar los desalojos en la costa para proyectos turísticos, podemos mencionar el desalojo de otras cooperativas y otros sectores populares. No solo 6, podemos mencionar más, y hay otros en la lista. Esto significa este gobierno que presume que no se le puede atacar, que no se le puede criticar, es un mal gobierno. No solamente es necesario, es inevitable y es justo oponernos a un mal gobierno. Debo mencionar también que Alejandro Enríquez y José Ángel Pérez, un pastor, un dirigente de la cooperativa, un dirigente popular, ha pasado a estar preso para sumar a un número de presos políticos en El Salvador que ya va creciendo de manera inaceptable. Vamos a cumplir un año de tener en prisión a los compañeros Atilio Montalvo, a Pepe Melara y a otros compañeros de la Alianza Nacional El Salvador en Paz, injustamente acusados también de pretender disturbios o atentados o cualquier otro crimen fabricado. Hay además empresarios que fueron capturados como cortina de humo para tapar los graves errores cometidos en este proyecto disque de viaducto Los Chorros. Ya murió inclusive un empresario. Hay más sectores detenidos. Hay estudiantes universitarios detenidos, hay sindicalistas detenidos. Tenemos una larga lista de presos políticos acá en el país que es necesario reivindicar su libertad. Estamos frente a un mal gobierno que despoja de las tierras a esta población, a los sectores populares, y que también utiliza al sistema judicial para crear presos políticos. Libertad a los presos políticos. ¡Libertad! Alto al despojo de las tierras de los sectores populares. ¡Alto! Vamos con Keila. Bueno, buenos días, Keila Cáceres desde la Asamblea Feminista. Nosotras este día estamos sumándonos precisamente a la denuncia de lo que ha pasado, que con tristeza vimos cómo la noche del 12 de mayo las fuerzas de seguridad que dicen ser quienes protegen y sirven a la población arremetieron en contra de niñas, de niños, de personas adultas mayores, enfermas, de personas incluso con una discapacidad y contra mujeres, sin importarles el daño que pudieran causar, sin importarles sobre quién tenían que pasar, decidieron hacerlo claros con una orden de desalojar el paso donde pasan empresarios, donde pasan los funcionarios de este gobierno y sobre todas las cosas donde pasa el presidente inconstitucional de este país. Con tristeza también hemos visto cómo en redes sociales atacan a estas familias por tener presentes a sus infancias en este lugar. No se han preguntado con quién las podrían dejar. Infancias que buscaban salvaguardar y que lo único que buscan es salvaguardar lo único que tienen. Una tierra que los ha visto crecer, un lugar donde ir a la escuela, un lugar donde poder resguardarse sin muchas riquezas, porque en esa comunidad tampoco es que se viva con riquezas, sino que es una comunidad empobrecida y que la ha empobrecido Luis Palomo. Y hay que decirlo, porque ese señor es el estafador al que el gobierno en 1998, ya con un antecedente de fraude por otras tierras, en otro departamento, lo dejó misteriosamente en libertad. Ahora, ayer mismo el presidente inconstitucional a través de sus redes sociales le ha dado la razón y le ha dado la razón a un estafador que se llama Luis Antonio Palomo Urbina, diciendo que es el dueño legítimo de unas tierras de 300 familias, en lugar de enviarlo al SECOT, como se supone que se hace en este país, ¿verdad? Que a todos los estafadores, a todos los que extorsionan, van a terminar en la cárcel. Por el contrario, solo terminan en la cárcel personas inocentes y no estafadores como Luis Antonio Palomo. En este momento no hay una ley Crecer con Cariño, no hay una ley Nacer con Cariño, ni una ley Crecer Juntos en esta comunidad. Esta primera dama que tiene miles de dólares asignados para la protección de los derechos de las primeras infancias no se ha hecho presente. Por el contrario, les quieren quitar el único derecho al que tenemos acceso las salvadoreñas, la educación.
sacarlos de esta vivienda es eliminar el acceso a la educación que tienen estas niñas y niños. Nos sentimos también muy afectadas y queremos externar nuestra solidaridad ante estas familias que buscaban simplemente exigir que se les siga resguardando su derecho a la vivienda, como ya lo han dicho. También queremos expresar la hipocresía en la que vivimos en este país. Personas hipócritas en las redes sociales diciendo por qué andaban a las niñas y a los niños ahí, cuando no se han preguntado por qué los quieren despojar de sus tierras. Expresamos con profunda tristeza esta hipocresía en la que vivimos, porque mientras sale una foto de la primera dama feliz en sus grandes patios y con las niñas, a esos niños se les golpeaba, se les gaseaba, la policía militar la humo como delincuentes. ¿Por qué a la delincuencia no se le persigue? Y hemos visto cómo a través de reportajes periodísticos hemos visto cómo los dejaron en libertad a estos delincuentes, ¿verdad? Y cómo ahora están en la Asamblea Legislativa. Pero a estas personas inocentes se les ha llegado a golpear en medio de la noche. Y también queremos decir lo cobarde que ha sido este gobierno en mandar en horas de la noche a las fuerzas militares, a las fuerzas de seguridad, porque durante todo el día, como lo han relatado las compañeras y los compañeros, estuvieron ayudándoles. Pero esperaron la noche, cuando nadie los pudiera ver, al igual que lo han hecho con otras comunidades, para llegar a amedrentar y sobre todo golpearlas. Gracias también en esta oportunidad queremos agradecer a todos esos periodistas y a las periodistas que se encontraban ahí, periodistas comunitarios que están levantando la voz de estas comunidades y que a pesar del miedo que se tiene en este momento, no dejaron de documentar lo que ahí estaba pasando. Queremos reconocer este gran trabajo porque hoy en día no tuviéramos el registro que tenemos si no hubiese sido por los periodistas comunitarios. También en este día queremos decir que es increíble el nivel de cinismo de este presidente inconstitucional en decir que las ONGs, que como ya lo decía Morena Murillo, son las que se encargan de solventar grandes deficiencias que el Estado, por incapaz o porque simple y sencillamente no le interesa resolver, lo hacen las ONGs. Ahora quiere venir a decir que con este dinero se les va a pagar 800,000 a una cooperativa. ¿Cuándo han desfalcado el Estado? Cuando sabemos los actos de corrupción que han cometido, pero sobre todas las cosas, cuando le quieren dar ese dinero a un fraudulento, a un estafador. Este señor el día de ayer inconstitucionalmente nos ha dicho que va a recompensar a un estafador. Que no se nos olvide estas palabras y este tuit por más que lo quieran borrar. Le han dado la razón a un estafador y han dejado desprotegida, alegando que han sido utilizadas a 300 familias. 300 familias que estaban dispuestos a poner el cuerpo día y noche, desde los más pequeños hasta los adultos mayores. También hay que reconocer esta valentía porque en este momento de crisis, las comunidades en medio del miedo, del régimen de sección y todo lo que implica, no están dispuestas a callar. Y nosotras como organizaciones feministas y organizaciones sociales no les vamos a abandonar en este momento. No vamos a retroceder y no vamos a dar un paso atrás. ¿Cómo es posible que el juzgados que este gobierno ha puesto y decide a quién se le da la libertad y a quién se juzga con el pleno derecho, le están dando la razón a un estafador? Quiere decir que este gobierno está favoreciendo a los fraudulentos y a los estafadores. Quiere decir que por más que dijeron que no tenían el poder suficiente en el 2019 y luego en el 2021 cuando arremetieron contra el Estado de Derecho, simple y sencillamente lo estaban haciendo para salvaguardar los intereses de los mismos de siempre. Porque en 1998 dejaron libre a Luis Antonio Palomo. Pues ahora estas mismas instituciones, gobernadas por el que dice ser diferente a los mismos de siempre, está actuando de la misma manera. Le está dando la razón a la oligarquía. Queremos también expresar que nosotras estamos llamando a la solidaridad de todas estas familias. Queremos hacer un llamado para que todas las familias salvadoreñas se sumen a esta solidaridad con lo que tengan en su casa, en medio de estas crisis que también sabemos que estamos pasando por la pobreza, el encarecimiento de la vida y todo lo que implica para nosotras este gobierno, a la solidaridad con estas familias, con lo que tengan en sus casas, con alimentos no perecederos, con lo que tengan y podamos apoyarles. Y además de eso, porque sabemos que hoy son estas familias, ya fue la Floresta, ya fueron familias de Oriente, pero mañana podemos ser cualquier familia salvadoreña que le están obligando a pagarle 800,000 a un estafador, cuando solamente el crédito era de 13,000, de
131,000 dólares que lamentablemente han llegado a esta deuda por lo único que hicieron fue quitarles lo poco que tenían, la riqueza de esas tierras. En ese sentido, llamamos a la solidaridad. Esta conferencia no es solo para exclamar nuestro rechazo, nuestra profunda tristeza, sino también que es momento que como salvadoreñas, como salvadoreños nos unamos a brindar lo poco que tenemos a estas familias y que nos acompañen en la defensa de las tierras de esta familia. No vamos a permitir que les desalojen, no vamos a permitir que les echen de lo único que tienen y mucho menos que dejen sin ningún lugar bajo techo donde dormir a tantas infancias. Los niños y las niñas merecen un lugar donde vivir tranquilos y sobre todo donde han crecido, con la poca precariedad que tienen, pero donde han crecido. Y esa es una responsabilidad que también como pueblo salvadoreño nos obliga a defender. La tierra no se vende. Se cuida y se defiende. ¡Que viva el periodismo valiente! ¡Que viva! Buenos días a todos y a todas. Emerson Moreno, parte del equipo jurídico de Comunidades de Fe Organizadas en Acción, COFOA. Nosotros este día, pues, ante las acciones del 12 de mayo en la cual fueron reprimidos miembros de la comunidad y en los cuales, pues, ya lo han evidenciado los compañeros anteriormente, había personas de sectores vulnerables, de la tercera edad, niños, niñas, y que ante la búsqueda del diálogo y ante la búsqueda de la solución de quién es el mandatario de este país, encontraron represión. Ante esta situación y haciendo un llamado a los tres sectores del Estado, al legislativo, al ejecutivo y al judicial, que atiendan la descentralización de estos poderes, que atiendan cada uno sus funciones y que en pro de los derechos humanos atiendan este tipo de situaciones que no se solucionan amenazando, no se solucionan amedrentando y no se solucionan confrontando, se solucionan a través de vías de diálogo de manera humanitaria. En ese sentido, Comunidades de Fe Organizadas en Acción, cuya finalidad es llevar valores de fe a la vida pública a través de los líderes comunitarios, nos sumamos, nos pronunciamos y apoyamos este tipo de acciones en las cuales evidenciamos la carencia de derechos humanos que tenemos en este país. Pedimos también que se les respeten los derechos humanos a aquellas personas que hoy están detenidas y que se les legitime el debido proceso. Gracias. La tierra no se vende. Se cuida y se defiende. ¡Libertad a los inocentes! ¡Libertad! Con Ingrid cerraríamos y luego abrimos el espacio a preguntas. Buenos días, Ingrid Escobar, directora de Socorro Jurídico Humanitario y parte del bloque que conformamos más de 60 organizaciones aglutinadas en el movimiento por la defensa de los derechos de la clase trabajadora MDCT, que hoy, junto con el bloque de resistencia y rebeldía popular, estamos declarando ante la comunidad nacional e internacional una condena ante el abuso de autoridad ordenado por Nayib Bukele contra más de 300 familias de la comunidad El Bosque que hacen uso de su derecho a la manifestación pacífica y han sido reprimidas por la policía militar, que tenemos que decir es una policía que siempre ha existido, pero nunca, después de los acuerdos de paz, había sido utilizada en contra de defensores de derechos humanos. Al igual, se saca a la HUMO y otros miembros de las Fuerzas Armadas para reprimir esta manifestación pacífica. Es importante decir, y en el caso del Socorro Jurídico Humanitario, que estamos defendiendo la causa de personas detenidas arbitrariamente en régimen de excepción, que estas situaciones no se estarían dando si no viviéramos de una manera permanente en una medida como es el régimen de excepción, donde hemos visto que el gobierno de El Salvador libera pandilleros y al contrario, criminaliza defensores de derechos humanos. Y en ese sentido queremos decir y que quede claro, no estamos dispuestos y dispuestas a renunciar a nuestro derecho humano de defender derechos. Lo vamos a cuidar, lo vamos a proteger y lo vamos a defender. Es importante decir, el día 12 de mayo, esta situación, nosotros estábamos en un en vivo con nuestras organizaciones y nos dimos cuenta cómo un muy valiente medio de comunicación que es Bálsamo TV y otros estaban reportando estas arbitrariedades en ese plantón que se tenía pacífico de esta comunidad. Vimos cómo fue, y hay que decir con nombre y apellido,
fue el director de la HUMO quien comenzó la situación al jalonear la mochila de uno de los defensores, y ahí comienza todo. Y en ese sentido debemos de reconocerlo, identificarlo y denunciarlo. Es importante que denunciar además la captura, la detención arbitraria del pastor de la iglesia, de la comunidad, Ángel, pero también de nuestro compañero Alejandro Enríquez, en respuesta a esa defensa, a defender derechos. Y queremos nosotros, como Socorro Jurídico Humanitario, y viendo cómo está la situación de muertes en los 21 centros penales, porque los centros penales no solo es el SECOT, son 21 centros penales y Bartolinas, y delegaciones policiales donde están actualmente estos dos compañeros. No queremos que le suceda lo mismo que le pasó al dirigente de los transportistas, que no duró ni 5 días detenido cuando murió bajo la tutela del Estado, y no sabemos a este momento si fue realmente una muerte súbita, como nos están haciendo querer entender, como lo hacen en todos los casos de régimen, o hay signos de violencia. No queremos que pase lo mismo para Alejandro y para el pastor Ángel, y por eso lo estamos denunciando. Es importante decir que en una respuesta desesperada, el inconstitucional presidente Bukele dice que va a resolver el problema y que entonces le va a poner el 30% de impuestos a todas las donaciones extranjeras. Va por el dinero de las personas que dicen: yo quiero ayudar a esta organización para que le dé becas a los niños, para que le ayuden en sus tratamientos de cáncer, para que a las comunidades les llegue agua potable, para ayudar a la comunidad LGTBIQ+, entre otras. Y en respuesta hacia eso, ¿quiénes son los que van a pagar al final? Estas poblaciones. No son las organizaciones que nos vamos a mantener apoyando a la población. Finalmente, quiero decir que hay 2 desaparecidos en esta coyuntura, y son el Ombudsman, que está representado en la Procuradora General para la Defensa de los Derechos Humanos. Se busca a esta señora dónde está en estos procesos. Lo mismo el Comisionado para la Defensa de los Derechos Humanos y Libertad de Expresión, entre comillas, porque de eso no hace nada. ¿Dónde están? ¿Dónde han estado estos días? Se buscan, porque ellos andan repartiendo estos panfletos, ¿verdad? Andan repartiendo solamente esto en teoría. Ellos dicen y hablan derechos de las personas privadas de libertad, pero en la práctica no se cumplen. A los únicos que se les respetan los derechos es a los pandilleros, tanto en el SECOT como también a los que liberan. La tierra no se vende. Se defiende. Al compañero Alejandro Enríquez y al pastor Ángel, vivos se lo llevaron. ¡Vivos lo queremos! ¿Qué queremos para nuestros compañeros y todos los inocentes?